Ustedes saben que nosotros estamos desarrollando un ciclo que es justamente un ciclo de información. ¿Para qué? Para obtener una mejor calidad de vida. Y continuando este ciclo de salud cardiovascular, hoy intentaremos dejar bien claros los conceptos básicos. ¿Qué son estas enfermedades cardiovasculares? ¿Por qué se producen? ¿En qué momento de la vida aparecen con mayor frecuencia? ¿Y de qué se tratan? Para ello hoy nos acompaña la doctora cardióloga Daniela Koritnicki, coordinadora de cardiología de la Clínica de Cardiología en INSI, Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Y si vamos a definir qué son las enfermedades cardiovasculares, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Bueno, las enfermedades cardiovasculares son un grupo amplio de enfermedades que afectan el corazón y toda la circulación. No son solo enfermedades no solo cardiológicas. Exacto. A veces tendemos a reducirlo. Sin duda. Entonces, el concepto es que atacan el corazón y toda la circulación. En la gran mayoría de los casos se debe a la aterosclerosis, que son la formación de placas de ateroma que se depositan en la pared de las arterias y ellas progresiva y lentamente van obstruyendo las arterias. Y como hablamos de que es una enfermedad del corazón y la circulación, estas placas de ateroma obstruyen las arterias tanto del corazón, que son las coronarias, las arterias coronarias, como las arterias del cerebro, las arterias del riñón, las de los miembros inferiores. Es una enfermedad que compromete mucho más que el corazón. Las placas que se forman en las paredes de las arterias son placas con alto contenido de colesterol y a medida que avanza la enfermedad se van obstruyendo hasta poder obstruirse completamente. Cuando una arteria se obstruye 100% produce un infarto. En el corazón es un infarto de miocardio, en el cerebro es un ACV o stroke y requiere un tratamiento específico, pero digamos que eso es una manifestación de la enfermedad. De hecho, el ACV es una enfermedad vascular con consecuencias cerebrales. Básicamente, creo que es bueno definirlo como algo mucho más allá de del corazón. También los ACV se han desarrollado y hemos tenido conocimiento mucho mayor hoy de los ACV que antes. Antes, capaz que le decíamos, lo comentamos la otra vez, un ataque de hemiplegia, por ejemplo, sí. Lo reducíamos a eso, cuando en definitiva es un ACV, y un ACV puede tener múltiples manifestaciones. Claro. Una es el Exacto. ataque de hemiplegia. Exacto. Ustedes saben que el ACV, aparte de tener una mortalidad importante, tiene una morbilidad muy importante. Creo que es la segunda causa de demencia, el ACV, en la población. Así como el Alzheimer, bueno, el ACV es causa también de demencia, de discapacidad, de convulsiones, de depresión. Es terrible. ¿Y qué incidencia tienen de mortalidad, por ejemplo, estas enfermedades cardiovasculares? En el Uruguay hoy, por los datos que tenemos de la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, la mortalidad global es de un 28% de enfermedades cardiovasculares. En la mujer es un poco más, es un 31%. En el hombre es un 26%. Es de destacar que es la primera causa de muerte en la mujer. En el hombre es la segunda causa de muerte después de los tumores. Y eso traducido en hechos reales es que 14 mujeres por día se mueren de enfermedad cardiovascular y 12 hombres por día se mueren de enfermedad cardiovascular. Son cifras realmente... ¿Y cuáles son los riesgos, los factores que desencadenan esta enfermedad? Bueno, los factores de riesgo hay que dividirlos en dos grupos que son. Unos son modificables y otros no modificables. Los que no podemos modificar todavía es la genética, quiere decir los antecedentes familiares. Sí. Si uno tiene un padre, madre, hermanos o inclusive abuelos que han tenido muerte súbita o infarto relativamente jóvenes, alrededor de 50 años, son personas que tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. El sexo masculino también es un factor de riesgo que no lo podemos modificar y el avance de la edad lo mismo.
Los factores que sí podemos modificar son algunos controlables, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto. La hipertensión, por ejemplo, para darles una idea, un aumento de 20 milímetros en la presión sistólica o 10 en la diastólica duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Quiere decir que si hay un paciente, uno de nosotros tiene 14,9, 140/90 de presión arterial, eso ya es hipertensión. Pero si de 14,9 subimos a 16,10, ya el riesgo no es ninguna locura, y hay muchos pacientes y personas que inclusive desconocen que son hipertensas y andan por ahí y uno le pregunta, sí, mi presión normal es de 15,9. Bueno, eso es hipertensión, hay que tratarlo, y con muy poquito que aumente la presión, el riesgo se duplica. Esto es basado en estudios de miles de pacientes, o sea, con una certeza muy importante. Esa presión puede ser, se sube en un asado. Y sí, comiendo bastante sal, al rato ya estamos con esa presión. Por eso, sí. Una cosa más cotidiana del mundo. Exacto. Y ya que tocas el tema asado, después están los factores de riesgo que son modificables, que yo diría que son eliminables, exacto, que son los buenos hábitos de vida. Digamos, no llevar adelante los buenos hábitos de vida. Esos son el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación. Todos esos son factores de riesgo que, si los pudiéramos eliminar, el 80% de las enfermedades cardiovasculares desaparecerían. Qué brutal eso. Sí, esas son cifras realmente importantes. Ahora también tenemos un grave problema, y es el peso de la costumbre, la educación, la forma de alimentarnos y el ritmo de vida que llevamos. Todo eso que son modificables, yo no digo que no sean modificables, pero que lo que pasa que ese peso, por ejemplo, en la alimentación, va a llevar como una generación entera para que o más o para que podamos cambiar hábitos, que directamente nos permitan obtener una mejor calidad de vida. Exactamente. Y que lo tenemos que entender, porque lo tenemos que racionalizar, porque si no hay un montón de gente que te dice, bueno, de algo hay que morirse. Bueno, y no son capaces de cambiar, de ponerse a pensar que cambiando parte de los hábitos, claro, que a veces son excesivos, el uso de la fritura en exceso, la grasa, las achuras, no quiere decir que no las coman, digo que hay que bajar los decibeles. Exacto, sí, con moderación. Nadie dice que hay que comer como... Por favor. Claro, únicamente pescado y, todo en equilibrio, y ser un esquimal. Todo pero exactamente, hay que reducirlo. Dentro de estos factores que son modificables, controlables, yo diría que se pueden eliminar. El tabaquismo, por ejemplo, en nuestro país, por suerte, por las leyes antitabaco, ha disminuido. Uh-huh. De un 32% de personas que fumaban antes, ahora bajamos un 20%. Uh-huh. En cuanto al ejercicio, eso se ve todos los días, la gente está realmente concientizándose más. Sí, de todos modos también el tipo de enfermedad que lleva a estos desenlaces que estamos comentando, justamente como la gente no sabe porque no lo siente, no es que tiene puntadas todo el tiempo ni nada, uno es hipertenso y no lo sabe, no se toma la presión, se siente bien comiendo como come, etcétera, etcétera. Es que cuando llegan los problemas ya en general es tarde. Sí, si bien es tarde, porque bueno, la enfermedad ya se estableció, ya las placas de ateroma progresaron. Uno ya es hipertenso. Exactamente, exacto, pero con respecto a la hipertensión o la diabetes, por eso decimos que es controlable, porque con medicación nosotros podemos estar en niveles normales. Entonces, si bien la hipertensión es una enfermedad que se establece y que no hay... como la diabetes, que se cura, pero se controla. Uh-huh. Teniendo niveles normales de presión, de glicemia, la enfermedad no avanza. Entonces, el concepto de que no importa si la enfermedad ya se estableció, el controlar esos factores de riesgo, el llevar una vida sana, hace que la enfermedad no progrese. Nosotros tenemos la posibilidad de acceder a los tratamientos como para obtener esa mejor calidad de vida, de tener o hacer
lo que tenemos que hacer, los tratamientos que nos permitan vivir mejor? Sí, sí. Nosotros en el Uruguay tenemos un nivel excelente en cuanto a conocimiento basado en la evidencia nacional, internacional, que nos llevan a aplicar protocolos terapéuticos al mejor nivel, inclusive la tecnología para llevarlo adelante. Eso una vez que tanto la enfermedad está establecida como para, en forma de screening, ver cuáles son los pacientes que tienen más riesgo que otros y inclusive enfatizar los tratamientos preventivos de prevención, ya sea primaria o secundaria. El INSI indudablemente se dedica a todo esto. Exactamente, sí. Nosotros nos dedicamos a la enfermedad cardiovascular, porque tanto a la enfermedad cardíaca como vascular, con estudios diagnósticos y terapéuticos. Además la tecnología ahora está todo homogeneizado, entonces lo que se hace en el mundo ya, digamos, es como antes que llegaba tarde toda la tecnología y bueno, y ahí se puede investigar mucho, ¿no? Y estamos en el sentido de la vanguardia de lo que son los tratamientos. Sí, sin duda, sí. Estamos en un excelente nivel para aplicar todo el conocimiento que tenemos y llevar adelante los planes que se protocolizan y que son los mismos que se hacen acá, como en otros países del mundo, con un excelente nivel. Lo importante es tener conciencia de todo esto. Sí. Porque me da la sensación que manejamos el nivel de información, pero de ahí a generar los cambios. Sí. Bueno, me incluyo. El grave problema es que a veces pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Esa es la historia, es una de las posiciones más cómodas. Es decir, a mí no me va a tocar porque yo soy intrínsecamente sano y por algo le llaman el asesino silencioso, ¿no? A la hipertensión. Así que imagínate cómo vas a saber qué es lo que estás viviendo. Sí, pero hay gente que sí se dio cuenta. Por ejemplo, hay una persona que acaba de llamar que dice: soy hipertenso, hace casi 20 años aprendí a cuidarme y disfruto como loco de la vida. Todo se puede. Me hicieron una revascularización a los 43 años con 3 bypass. Adelgacé 32 kilos. Dejé la sal. Camino 10 kilómetros por día promedio y estoy bárbaro. Hace 3 años que me operé, Alejandro. Perfecto. Ese es un excelente ejemplo de que si bien digamos, él empezó muy joven, pero la enfermedad seguramente lo sorprendió. Fíjate que a los 43 años. Exactamente, pero bueno, a partir de ahí tomó conciencia, cambió sus hábitos de vida, seguramente, y tiene un muy buen pronóstico. Seguro. Además, tú fíjate cómo debe haber llegado a sus 43 años. Sí, que adelgazó. Con la revascularización y los 3 bypass. Claro. Pero además adelgazó 32 kilos. Es decir, la obesidad es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que es la madre de un montón de... se disparan un montón de cosas con la obesidad. Exacto. Y lo digo por experiencia, ojo, no, tampoco me he transformado en el santo de la espada que voy tratando de hacer catecismo de salud para todos lados. Simplemente yo tuve un pico de obesidad importante y me di cuenta que directamente cambiaba hábitos y empezaba a vivir de otra forma, directamente iba camino a explotar en cualquier momento. Claro, sí. Por más que estaba medicado, por más que estaba controlado, por más que todo lo que fuera. Pero una persona que tiene 67, 68, 67 años y pesa 150 kilos, que es una bomba de tiempo, ¿o no? Sí, sin duda. La obesidad hay que considerarla en algunos casos, en la mayoría, una adicción. Sí, es una adicción. Es una adicción, no es que, bueno, no, porque siempre comí mal y bueno, no, es una adicción y hay que tratarla como tal, como el tabaquismo, como otras adicciones. Entonces, requiere un tratamiento específico y sin duda que el beneficio de bajar de peso no es solo el bajar de peso, sino todos los efectos que tiene la obesidad sobre la propia enfermedad cardiovascular y sobre los otros factores de riesgo. Porque cuando nosotros sumamos factores de riesgo, el obeso que también es hipertenso, que tiene glicemias altas, que es diabético, no es que sume 1 más 1, no, suma exponencialmente, digamos. El riesgo se va más que aumentando. Daniela, ¿qué pasa con casos donde
el peso era normal, gente que hace ejercicio, gente que no fumaba, pues también nos encontramos con esos casos. Sí, lamentablemente sí. Que no tiene antecedentes familiares. Bueno, es como dice un amigo, un columnista acá, colega tuyo, es la gente que se le cae el piano en la cabeza, que siempre se te puede caer el piano en la cabeza. Sí, la verdad es que lo que nosotros vemos, que los pacientes, por ejemplo, que hacen ejercicio, que comen bien, que son delgados, y que tienen un evento coronario, por ejemplo, en la gran mayoría tienen antecedentes familiares. Viene por el lado, por el lado genético. Por el lado genético. Esa cosa que no podés evitar, como dijo ella. Y a veces tienen mucho peso, y lo que sí se asocia a veces es el tabaquismo. Entonces, el paciente que tiene mucha carga genética y fuma, la enfermedad se adelanta como 10 años. O sea, a los 30 y algo, 40 años, hacen un primer infarto. Si no fumara, quizás lo haría a los 50 o 60. La carga genética muchas veces se manifiesta sí o sí, pero se acelera con los otros factores. A veces no dimensionamos el tema del tabaquismo, ¿no? Es impresionante. Sí, la verdad que sí. En realidad se ha hecho, ¿no? Y sí. Es real toda una campaña del tabaquismo y el cáncer, pero el tabaquismo afecta en forma muy agresiva a los vasos sanguíneos y al corazón. El estrés, ¿qué influencia tiene? Y tiene mucha influencia. El estrés lo que tiene es que es difícil medirlo, es difícil objetivarlo. Exacto. Entonces, los estudios de investigación sobre el estrés son difíciles de llevar adelante, pero sabemos, sí, que el estrés causa inflamación, causa formación de placas y bueno, es un factor más. Este ciclo que nosotros llevamos adelante es fundamentalmente para hacer algo que nosotros creemos que se debe hacer, que es pasar información con gente especializada en el tema y generar eso que creemos ciegamente en ello, que es la prevención. Ustedes tienen al alcance hoy un instituto, el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia, que se dedica al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, y entre los servicios incluye la hemodinamia, la cardiología intervencionista, que trata enfermedades del corazón y de vasos sanguíneos mediante cateterismo cardíaco, la imagenología cardíaca, el Instituto del Diagnóstico y terapéutica endovascular. Todo eso significa prevención y ustedes pueden acceder a la información del INSI a través de su página web, es www.insi.ui, y también a través del Facebook, y además pueden, por las consultas, llamar al 23 55 55 55. Por si no lo notaron, 23 55 55 55. Muy bien, doctora Daniela Koritnicki. Koritnicki. Ahí va. Muchísimas gracias por haber venido. Ella es la coordinadora de cardiología clínica del INSI. Muy amable. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.